Hola, gracias a Dios que nos acompañan en este día. Gracias, Iglesia, Jesucristo gobierna. Gracias, Iglesia de Cristo. Gracias, amigos que nos acompañan ahí en las redes, Facebook, en YouTube. Dios los bendiga. Qué bueno. Estamos hoy domingo 28 de marzo, ya estamos terminando el mes. Gloria a Dios, y podemos escudriñar, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Y hoy vamos a ir al libro de Jeremías, al profeta Jeremías. Vamos a leer Jeremías capítulo 5, versículo 22. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios que están con nosotros y vamos a estudiar la palabra de Dios. Para eso venimos a la congregación, para estudiar palabra de Dios, recibir bendición. Venimos a alabar, a adorar también a nuestro Dios, pero también venimos a aprender de su palabra. Gloria a Dios. El tema de hoy es cruzando los límites establecidos por Dios en su palabra. Que su palabra, sabemos, es este libro bendito. Gloria a Dios, que es la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Tenemos un libro que es bendito, es la Biblia, 66 libros. Gloria a Dios. Y gracias a Dios por su bendita palabra que vamos a leer. Vamos a leer Jeremías 5:22, ya la tengo aquí escrita, la van a ver ahí en sus pantallas, Jeremías 5:22, y dice así: a mí no me temeréis, hace una pregunta, dice Jehová. Jehová está hablando y dice: a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Dice: se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no la pasarán. Gloria a Dios, traspasando los límites establecidos por Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta tarde, gracias por tu bendita palabra. Te pedimos que tú hables a nuestro corazón, danos entendimiento, discernimiento, sabiduría, inteligencia, Señor. Gracias porque tú nos vas a hablar a tu pueblo en esta tarde y vamos a recibir la bendición de tu palabra, Señor. Tú envías tu palabra y nos sanas, nos redarguyes, nos bendices, nos exhortas. Gloria a Dios, y queremos obedecer, Señor, queremos someternos a ti, como está escrito ahí en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, nos sometemos a ti, a tu palabra, la recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hace poco estuve ahí en el mar y constaté lo que dice esta escritura ahí en Jeremías 5:22. Constaté cómo el vasto mar, los vastos océanos, están separados por una playa o por arena de mar. Imagínense, no sé si han tomado en sus manos arena de mar, pues es algo muy delgado, la arena, bueno, dependiendo de la playa donde estemos, pero la arena es muy delgada. Y eso dice la palabra, y la palabra de Dios en Jeremías, dice: a mí no me temeréis, dice Jehová, pregunta Dios, dice: no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar. O sea, puso la arena, el Señor lo puso como un límite al mar, puso la arena. Gloria a Dios. Y dice que Él la puso por ordenación eterna. O sea, esto lo ordenó el Señor y se cumple hasta nuestros días. Poquito de arena, dice, es el límite del mar. Amén. Ahí rompen las olas, pero ya no pueden ir más allá las olas. ¿Por qué? Porque es su límite. Y diversas traducciones en las diferentes Biblias que estuve yo buscando de este pasaje concuerdan plenamente. Por ejemplo, dice una traducción, dice: no me temerán a mí, dice, a mí que puse la arena como frontera al mar. Gloria a Dios. El Señor puso arena como frontera al mar. Dice otra, esta palabra temerán significa no respetarán, no reverenciarán. Temor a Dios es serle fiel a Dios, es respetarlo, es respetar sus principios, respetar sus valores. Amén.
Gloria a Dios. El someternos a Dios, eso también significa, someterte a Dios quiere decir que respetes sus principios, sus valores, sus mandamientos, que respetemos sus límites, porque de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Respetar los límites que Dios ha establecido. Como le puso Dios límite al mar, a los océanos, que es la playa, la arena, así nosotros, el Señor nos puso límites, le puso límites al hombre. Hay otras versiones que dicen, aunque sus olas sean imponentes y rujan, no pueden pasarlo, porque Dios puso este límite al mar. Las olas, dice otra versión, las olas pueden agitarse y rugir, pero nunca podrán pasar los límites que yo establecí. Amén. Es otra versión. Jehová Dios, el Dios verdadero, el Dios revelado en la Biblia, le puso límites a todo, le puso límites al universo, amén, a la naturaleza, le puso límites a los vientos, a los mares, a la misma atmósfera. Hay un límite, ¿verdad? Si usted se va en un cohete, ¿verdad? Y cruza la atmósfera, pues se va a salir del lugar donde hay oxígeno y entonces usted ya no va a poder vivir. ¿Por qué? Porque allá arriba, en el primer cielo, hay un límite y Dios estableció ese límite, que es la atmósfera. Le puso límites a los astros, a las estrellas, a las galaxias. Toda la creación le obedece a Dios. ¿Por qué? Porque si no, pues sería un desorden. Si Dios no hubiera puesto esos límites en su creación, en su universo, ¿qué hubiera pasado? Pues eso sería un desastre. ¿Sí? El significado de límite viene de las palabras hebreas gebul, de la palabra griega opio, así como se oye, opio con acento en la O, en la primera O, y del latín limis, y todas estas significan límite, que quiere decir una frontera, un borde, un lindero o un término. Eso significa un límite. Fronteras es un punto o línea que señala el fin de una cosa, ya sea material o no material. Esa es una frontera. Suele indicar una frontera, un punto que no debe de ser o no puede ser sobrepasado, o que no debe sobrepasarse. Se entiende por límite la línea divisoria entre dos entidades o territorios, sea esa línea real o imaginaria, ¿verdad? Cuando cruzamos la frontera de un país, pues no quiere decir que haya ahí pintada una raya, ¿verdad? Simplemente dice, bueno, pues hasta aquí llega este país y es como una línea imaginaria. Hay otros lugares donde sí ya se han puesto vallas o muros, lo que sea, ¿verdad? Que definen realmente una división entre un país o una frontera entre un país y otro país. Amén. Entonces, es una serie de parámetros cuyo objetivo es poner fin. El límite es poner fin o crear una separación a una cosa, a una persona o a un lugar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, al estudiar la palabra de Dios, al estudiar la Biblia, conocemos los límites que Dios ha establecido. Nos ha establecido, por ejemplo, al hombre. Pero si no conoces la palabra de Dios, si no conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues no vamos a conocer esos límites que Dios ya nos ha revelado en su palabra. Vamos a desconocer los límites establecidos por Dios en su creación. Amén. Y entonces, si no conoces los límites que Dios ha puesto en su creación y que nos ha puesto a nosotros los hombres, pues entonces vamos a ser fácilmente engañados. Si no conoces esos límites, el diablo, Satanás, el adversario, el mundo te va a engañar, te van a engañar. ¿Por qué? Porque eres ignorante de la palabra de Dios. Por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios, conocer los límites establecidos por Dios. Ahorita vamos a ver por qué Dios le puso límites. ¿Por qué creen que le puso Dios un límite al mar? Para que no se pasara. Si no, pues los mares pues cubrirían todo, y entonces la tierra, ¿dónde quedaría? ¿Dónde quedaría el suelo firme, ¿no? Donde pudiéramos nosotros pisar.
Tendríamos que pasarla como en el diluvio, ¿verdad? Que 40 días llovió y no había, ya se cubrieron los montes, no había lugar seco donde posar el pie. Entonces, si tú no conoces la palabra de Dios, si no la conocemos, no vas a conocer los límites que Dios ha puesto y vas a ser fácilmente engañado. Te van a engañar con filosofías, te van a engañar con creencias, te van a engañar con dogmas religiosos, con religión te van a engañar, pero no, ¿por qué? Porque no conoces la palabra de Dios, no conoces los límites de Dios. Amén. Quien rompe los límites establecidos por el Creador, ¿qué está haciendo? Está desafiando al Dios Creador, al Dios Todopoderoso. Lo cual indica, cuando una persona rompe estos límites, que no tiene temor de Dios, no hay temor de Dios. Por eso empezó así el profeta Jeremías: ¿qué no me temeréis a mí? Dice, ¿no tienen temor de mí que yo le puse límites al mar? ¿No me tienen temor? Y miren, no hay justificación de que no conozcamos estos límites, ya que claramente están establecidos por Dios en su creación, los podemos ver, y sobre todo en su palabra, que es la Biblia. Ahí los podemos encontrar. Miren, por decir algunos, y bueno, dijimos hace ratito, ¿verdad?, que en todo el universo creado por Dios vamos a encontrar esos límites. Si no, pues repito, el universo, la creación, pues sería un completo desastre, un completo desorden. Dice el Salmo 104, versículos 8 y 9, como para que veamos estos ejemplos. Gloria a Dios. Salmo 104, 8, 9 dice así: subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Gloria a Dios. Dios puso límites a los montes, ¿verdad?, que están arriba, que son más elevados, los valles que están abajo. Amén. También Dios les puso límites. Gloria a Dios. Les puso un término a los valles. Dice, y el cual no traspasan. Dice Job, capítulo 38, versículos 10 y 11. Dice así la palabra de Dios. Le está haciendo un cuestionamiento Dios a Job, porque Job pues tenía muchas preguntas, y Dios le hace una pregunta a Job. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le pregunta Dios a Job. Imagínense que te preguntan a ti, ¿tú dónde estabas cuando Dios fundaba la tierra? ¿Ustedes dónde estaban cuando Dios fundaba la tierra? Pues ni existíamos, ¿verdad? Amén. Dice, le pregunta a Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Si tenemos inteligencia vamos a responder pues que todavía ni existíamos. A lo mejor en la mente de Dios ya, pero físicamente todavía no. Dice, ¿quién ordenó tus medidas si lo sabes? ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Quién ordenó las medidas de la tierra? ¿Quién las ordenó? ¿Fue un arquitecto? ¿Fue un ingeniero? ¿Fue un qué les gusta? Bueno, cualquier profesión, ¿verdad? ¿Quién las ordenó? Sus medidas. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Sí, o sea, un cordel es con el que se mide también, ¿no? ¿Quién extendió la medida de la tierra? Dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? O sea, ¿la tierra tiene bases? Pues yo creo que sí tiene bases, aunque cuelga de la nada, pues sí tiene bases. ¿O quién puso su piedra angular? ¿Quién puso? Sabemos que los arquitectos y los ingenieros saben que una construcción siempre habrá una piedra angular, una piedra que sostiene, ¿verdad?, esa construcción. Entonces aquí el Señor Jehová está preguntando, ¿quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, aquí habla de los ángeles. ¿Quién encerró con puertas el mar? Gloria a Dios, aquí está otro límite. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Amén. Gloria a Dios. Y tenemos otra cita que está ahí un poquito antes en Job 26:10, que dice,
Job 26:10, que también tenemos ahí en la pantalla, dice: puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. El Señor le puso límite a la superficie de las aguas. Vemos que los límites de Dios en toda su palabra. Amén. Una de las distintivas del Señor es el que Él no nos pedirá nada sin primero no nos va a dar un referente. Por eso en toda la Biblia encontramos todos esos referentes, todos esos límites que Dios nos ha establecido y que lo ha hecho para nuestro bien en primer lugar. El primer límite que Dios estableció para el hombre fue el de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ese es el único límite que el Señor le puso al principio a la primer pareja que vivía ahí en el huerto del Edén, que sabemos que se llamaban Adán y Eva. ¿Y qué pasó? Que ellos traspasaron un día ese límite, pero ese límite, el traspasar ese límite, traía como consecuencia pues un resultado, un fruto, o más bien un castigo en este caso, que Dios les había predicho con anterioridad. Génesis 2, 16, 17 dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, todo árbol. Amén, como escuchábamos hace ratito, había muchos árboles frutales ahí en el huerto del Edén. Dice versículo 17: mas el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal no vas a comer, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, había ahí un aviso muy importante de parte de Dios al hombre. Si no puedes comer de ese árbol, pero si llegas a comer, sí, ese día el resultado va a ser que vas a morir. Amén. Gloria a Dios. Vemos el primer límite y que el hombre decidió traspasar ese límite. Ahora, aquí nos podemos hacer la pregunta: ¿por qué Dios estableció límites en su creación? Bueno, yo estuve pensándole, bueno, ¿por qué están esos límites? Yo por lo menos encontré 4 razones básicas o principales por los cuales Dios le puso límites en su creación. La primera es para nuestra propia protección. Amén. Dios al momento de decirle a Adán y Eva en el huerto que no comieran de ese árbol del conocimiento del bien y el mal, les puso ese límite para su protección. Porque si sabía Dios que si comían de ese árbol, pues iban a conocer el bien y el mal y también iban a morir. Ese era el resultado. En ese momento el hombre y la mujer estaban en la etapa de la inocencia, no conocían lo malo, no conocían el pecado. Dios los quiso guardar de ahí, pero ellos decidieron no, que queremos conocer el bien y el mal. Transgredieron esa ley, ese límite, y entonces lo conocieron. Entonces, ¿para qué les puso Dios ese primer límite? Era para protección de ellos mismos. ¿Para qué sirven los límites que Dios establece? Para nuestra propia protección. Amén. Si en una autopista te dicen no vayas más arriba de 120 kilómetros por hora, ¿verdad? ¿Para qué es? ¿Para molestarnos? ¿Para que o por qué ponen esos límites de velocidad en las carreteras, autopistas? Para nuestra protección, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, los límites establecidos en la creación de Dios son para seguir el modelo de su imagen y semejanza. Amén. Fuimos creados a su imagen y semejanza, y esa creación a su imagen y semejanza significa que también tenemos que tener límites. Gloria a Dios. O sea que Dios tendrá límites. Pues yo digo que sí. Amén. Dios se pone límites porque Él puede hacer lo que Él quiere. Amén. Pero Él por sus principios tiene límites. 3, Dios puso límites en su creación para mantener el control sobre su creación. Amén. Con esos límites Dios controla su creación. ¿Por qué le puso la playa al mar?
Pues para controlar de que el mar no se meta, que las olas no estén cayendo todas las noches ahí en tu cuarto, ¿verdad? ¿Sí? Por eso Dios le puso límite al mar. Y 4, la razón de los límites de Dios es porque a Dios, Elohim, amén, le gusta el orden. Dios es un Dios de orden. Por eso los límites son necesarios, para mantener el orden establecido por Dios en su creación. Amén. Gloria a Dios. En nuestro propio ser trino, que somos espíritu, alma y cuerpo, el hombre tenemos 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Dios puso límites. Hay límites espirituales, amén. Hay límites que son espirituales, que no se ven, pero que son límites que Dios ha establecido. En nuestra alma, Dios puso límites, gloria a Dios. Nuestra alma, que está compuesta de nuestra mente, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad, Dios puso límites, amén. Nuestra mente, o sea, tiene límites, o sea, no nos podemos desbordar en cuanto a los pensamientos, o tenemos que ir digiriendo los pensamientos poco a poco, la mente, ¿verdad? Los sentimientos, imagínense que los sentimientos estuvieran desbordados y que todo mundo sintiera lo que quisiera y pudiera sentir acá y allá sin límites. Pues no, o sea, hay límites en las emociones, en la voluntad misma hay límites. Tiene límites, así como nuestro cuerpo tiene límites, amén. Tiene límites nuestro cuerpo. Y si no respetas esos límites, por ejemplo, si estás come y come todo el día, ¿qué pasa? Y si no comes sanamente, no te nutres y nomás estás comiendo para llenar la barriga y te comes puras porquerías, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? Estás excediéndote de los límites. Las nutriólogas dicen, bueno, pues come máximo 2,000 calorías al día, ¿verdad? Pero tú te estás aventando 6,000 calorías al día, o sea, te estás excediendo de los límites. O sea, el mismo cuerpo tiene límites. No descanses todo el día, haz un poquito de ejercicio, tienes que hacer ejercicio, ¿sí? Entonces, si no haces el ejercicio, pues estás también sobrepasándote esos límites de tu cuerpo. El cuerpo no puede estar sin movimiento, no puede estar ocioso. ¿Sí me estoy explicando? Por ejemplo, 1 Corintios 10:23, para que veamos un límite establecido por Dios, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahí lo podemos encontrar en sus pantallas. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. La palabra lícito significa que está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o razonable. La Real Academia Española lo define como algo justo, permitido, según justicia y razón. Eso significa la palabra lícito. Los filósofos griegos, por ejemplo, creían que un hombre tenía licencia para hacer cualquier cosa que les pareciera. Posiblemente esa premisa fue acuñada por los corintios, o tenían los corintios, de tal manera que aquellos que decían tener un conocimiento superior de las escrituras, pensaban que podían hacer cualquier cosa, como comer lo sacrificado a los ídolos, en el caso de la iglesia en Corinto. Por eso el apóstol les puso un límite. El apóstol Pablo les dijo, ok, todo me es lícito, sí, Corintios, o sea, yo sé que ustedes tienen un pensamiento griego, sí, porque la iglesia en Corinto estaba ahí en Grecia. Ustedes están muy dados a pensar de que, bueno, si no me va a hacer daño comer lo sacrificado a los ídolos, porque los ídolos no son nada, no existen, ¿verdad? Pues entonces lo puedo hacer. Y Pablo les dice, no, espérenme tantito. Tenemos límites, ¿sí? Por ejemplo, al usar esa libertad que tenían la iglesia de Corinto de decir, pues si los ídolos no sirven de nada, pues yo tengo licencia para comer o hacer cualquier cosa que me parezca. Pero esa premisa, ese principio que ellos habían aprendido ahí en Grecia, los corintios, pues iban en contra de
que muchos de la iglesia pensaban que cualquier cosa comida a los o que se comía que hubiera sido sacrificada a los ídolos, pues Dios no estaba de acuerdo con ello. Y entonces ahí estaban ofendiendo sus principios. O sea, no estaban tomando en cuenta los principios de otro, los corintios. Entonces por eso Pablo les pone ese límite. Les dice, no todo todo te es lícito, pero no todo es conveniente. ¿Por qué? Porque estás dañando la conciencia del hermano que piensa que comer cosas sacrificadas a los ídolos, pues eso es pecaminoso. Y en eso tenían razón ellos. Otro punto es que al momento de comer cosas sacrificadas a los ídolos, pues ¿qué hacían los corintios? Pues terminaban involucrados con los templos paganos, donde su alma se podía contaminar. ¿Sí? O sea, ¿cómo les pondré este ejemplo? Es como si un joven, ¿verdad? Dice, bueno, pues yo soy cristiano, ¿verdad? Y si voy a una fiesta, pues pues como yo soy cristiano, pues aunque estoy ahí en el reventón y hay de todo, hay drogas, hay alcohol y hay música mundana, pues yo soy cristiano, ¿sí? Y no me va a hacer daño, ¿verdad? Puedo resistir. Pero el hecho de que estés ahí, pues el mundo te puede jalar, o sea, te estás cometiendo un error. O sea, si Cristo nos hizo libres, eso no significa que podamos utilizar la libertad indiscriminadamente. Eso es lo que quiero que entendamos. O sea, hay límites. Y Pablo les pone un límite a la iglesia de Corinto. Otro límite, por ejemplo, en la palabra de Dios, es como Dios le puso límite al tiempo para tratar con el hombre pecador. Dice ahí en Génesis 6:3 que Dios le puso un límite para tratar con el hombre pecador. Hay un límite. O sea, Dios no se va a pasar de ese límite. Dios estableció, fíjense lo que dice. Vamos a leer Génesis 6:3. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. O sea, somos carne. Mas serán sus días 120 años. Que yo ya les expliqué que aquí la palabra años es una mala traducción, no significa años, dice la traducción correcta es jubileos. El Señor no trataría con el hombre durante más de 120 jubileos y cada jubileo dura 50 años. Entonces si multiplicas 120 por 50, ¿cuánto te da? ¿Cuánto da 120 por 50? Los sabios matemáticos. 6,000 años, gloria a Dios, 6,000 años, amén. O sea, ese es el límite que Dios puso para tratar con el hombre pecado, no más de 6,000 años. Y por cierto, esos 6,000 años también, ya les he explicado, están a punto de cumplirse. El hombre ya va a cumplir casi 6,000 años de haber sido creado, amén, gloria a Dios. Otros límites, por ejemplo, mediante el pacto de la ley, Dios separó a Israel como su pueblo escogido durante casi 1500 años. Fue el pueblo escogido de Dios, le puso un límite Dios a ese pueblo. Eso está en Levítico 20:26, que creo que no tenemos esa, pero yo se las leo. Dice así, Levítico 20:26, si tú tienes ahí una Biblia, la palabra de Dios, la escritura, dice así: habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que sean míos. Amén. Así Dios separó bajo la ley al pueblo de Israel para que fuera un pueblo santo, apartado para él. No obstante, con la muerte de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, su muerte sacrificial, Él destruyó ese muro que había en medio, que separaba a judíos de gentiles, y abolió la ley o la ley de los mandamientos del antiguo pacto. Bajo el nuevo pacto, que es mediado por nuestro Señor Jesucristo nada más, se fijó una nueva demarcación de naturaleza espiritual que tiene mucho mayor alcance. Antes nada más era el pueblo de Israel, pero hoy hay una ley espiritual. Antes era una ley escrita, por eso estaba escrita en piedra,
O sea, era una ley que no estaba escrita en el corazón del hombre, estaba escrita por ahí afuerita y tenía muchos límites, por cierto, pero los límites que Dios ha puesto al hombre en la actualidad son límites espirituales. O sea, que tiene mayor alcance. No sé si me estoy explicando con esto. La ley espiritual de Dios. Una demarcación que separaba la nación espiritual constituida ya por una congregación que es cristiana, amén, nos separa del resto de la humanidad. ¿Cómo sabes que somos cristianos? Bueno, pues hay un límite, tienes que nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, a un religioso, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Pues le dijo Jesús, pues tienes que nacer del agua y del Espíritu, tienes que nacer 2 veces, no puedes nacer nada más una vez. Ya naciste del vientre de tu madre, ahora tienes que nacer espiritualmente, del Espíritu. ¿Para qué? Para vencer, para romper ese límite que te hace que es entre criatura e hijo de Dios. Amén. Dios nos dio, dice Juan 1:12, que Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, todos somos criaturas, pero ahora por la fe en Jesús somos hijos de Dios. ¿Sí me estoy explicando todos? Amén. Todos allá atrás, todos me están entendiendo. Amén. Gloria a Dios. Rafa, Ofelia, ¿sí? Gloria a Dios. Hay un límite entre los que somos pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios. Los peligros y consecuencias de sobrepasar los límites establecidos por Dios son, entre otros, ya vimos, juicio, ¿verdad? Hay juicio. Si tú sobrepasas los límites establecidos por Dios, a tu vida viene juicio, quebranto, dolor, muerte, pobreza, destrucción, engaño, infierno, que es un juicio, vergüenza, perdición, sufrimiento, solo por mencionar algunos. Miren, la misericordia, por ejemplo, la misericordia de Dios, dice la palabra, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Pero ¿saben qué? La misericordia de Dios también tiene un límite. Amén. Gloria a Dios. O sea, la misericordia de Dios, Dios le puso un límite. Porque si no, pues sería para siempre. Si no, le hubiera dicho, pues voy a tratar, el Señor hubiera dicho ahí en Génesis 6:3, pues voy a tratar con el hombre pecador por los siglos de los siglos. No, el Señor dijo no, pues él es carne. ¿Yo por qué voy a estar tratando tantos años con el hombre? Yo nomás voy a tratar 6,000 y ahí muere. ¿Sí me explico? Bueno, pues así también es la misericordia de Dios. Aunque dice que es nueva cada mañana, también tiene un límite. Hay un tiempo en el cual la ira de Dios se va a tener que manifestar en su máxima expresión. Y como la misericordia de Dios tiene un límite, bueno, pues se va a desatar el juicio de Dios, la ira de Dios sobre este mundo. Y el mundo no lo cree. La gente que desconoce de los límites de Dios no entiende estos límites, que Dios tiene sus límites también, se ha puesto sus límites. Él podría sobrepasarlo porque Él es soberano, Él es omnipresente, omnisciente, todopoderoso. O sea, Él puede hacer lo que quiera, pero Dios por sus principios tiene límites. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Entonces, tarde que temprano vendrán los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre ha sobrepasado esos límites de Dios. Miren, históricamente en la Biblia yo encontré 4 ocasiones en que los límites de Dios fueron sobrepasados y que provocaron la ira de Dios manifestando sus juicios. Se los digo. El primero, ya lo vimos, el pecado de desobediencia de la primer pareja en el huerto del Edén. ¿Cuál fue su juicio? ¿Qué recibieron de juicio Adán y Eva? La muerte. Bueno, expulsión también, ¿verdad? Dios los sacó del huerto, de su presencia. Significa eso, Génesis 3. Significa eso. Al momento de sacarlos del huerto, Dios los sacó de su presencia. 2, históricamente en la Biblia, otra ocasión que fueron sobrepasados los límites fue en el diluvio. Amén. El diluvio que sobrevino al mundo antiguo por la continua maldad de los hombres. Eso dice Génesis capítulo 6, versículo 7. Amén.
Me tengo que ir rápido, no me puedo detener, ¿verdad? Ustedes estudian en su casa. Fue la segunda vez. El diluvio vino a este mundo. ¿Por qué? Porque había crecido la maldad como nunca antes. Luego, 3. El juicio de fuego que destruyó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Por la perversión sexual, por la sodomía, por la homosexualidad que había, por todos los pecados sexuales que había en esas dos ciudades. Sobrepasaron los límites. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que destruir la ciudad. ¿Con qué? Con fuego. Nada más salvó ¿a quién? A Lot y a sus 2 hijas, porque la mujer se quedó en el trayecto, ¿verdad? No se logró salvar. ¿Por qué? Porque dudó, porque quiso voltear atrás. ¿Sí? Si vas caminando con Cristo, yo te recomiendo no voltees atrás, sino sigue adelante, camina hacia adelante. Amén. Busca a Cristo, no te eches para atrás. Y 4, el juicio de Dios que vino a su pueblo Israel. ¿Por qué? Por su pecado de rebeldía. Cuando sobrepasó el límite divino, cuando rechazaron al Mesías Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese fue otro límite que sobrepasó el pueblo de Israel, y entonces vino un juicio tremendo de Dios. Ese juicio comenzó hace 2000 años sobre Israel y sigue ese juicio sobre Israel y seguirá ¿hasta cuándo? Hasta que reconozcan que Jesucristo, que Yeshua HaMashiach es el Mesías verdadero. Amén. Hasta que se den cuenta que el anticristo, el Mesías falso que van a aceptar dentro de ya muy poquito tiempo, ahí se van a dar cuenta de que no era y de que el verdadero vino hace 2000 años y ellos lo rechazaron. Por eso la palabra y lo que estamos celebrando el día de hoy, amén, lo que estamos recordando es cuando Jesús entró en Jerusalén. Amén, leíamos al principio que Jesús entró en Jerusalén y entró montado en un pollino, en una asna, y ahí lo recibieron. Dice que la gente le tendía sus mantos delante de él y decían: bendito el que viene el nombre del Señor. Ese fue el límite, amén, para el pueblo de Israel. Después de ahí empezó el juicio de Dios sobre Israel. Ya Jesús tuvo que llorar, dice que lloró ahí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel llegó a un límite. ¿Cuál fue ese límite? Haber rechazado al Mesías. Ya Dios ya no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel rechazó al Mesías, cruzó ese límite. Amén. Gloria a Dios. Dios tratará con su pueblo Israel, ha tratado durante 2000 años y volverá a tratar ahora en la semana 70 que está a punto de comenzar. Amén. Durante 7 años Dios va a tratar con Israel y no será un trato muy fácil para el pueblo de Israel. El día de la angustia de Jacob, el Señor llama a ese periodo de tiempo. El día de la angustia de Jacob. Daniel 9:11, ¿qué dice con respecto a este trato? Amén. Daniel 9:11 dice así: todo Israel traspasó tu ley. Amén. No traspases la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los límites de Dios. Dice: apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros ¿qué? La maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Traspasó la ley de Dios. Qué tremendo. Como el pueblo de Israel traspasó su ley hace 2000 años, vino el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Apenas empieza, hace casi 73 años, ya estamos por cumplir ya 73 años que el pueblo de Israel fue otra vez levantado como nación, pero todavía no ha sido levantado espiritualmente. Va a ser levantado durante la semana 70 espiritualmente, cuando reciban a Jesús como su verdadero Salvador. El pueblo de Israel ya está, quiero decirles esto rápidamente, el pueblo de Israel pues ya está ansioso de recibir al Mesías falso.
Ya están haciendo sacrificios. Ahorita pidieron hacer sacrificios en el Monte Santo, o para un sacrificio de un cordero. Ya lo pidieron, todavía no se les da permiso, pero es lo que quieren hacer. Ya quieren empezar a sacrificar. Amén. Ya quieren empezar a hacer los sacrificios que hacían anteriormente, y que Dios se los va a permitir. Dios sí se los va a permitir, pero hasta que comience la semana 70. Yo creo que esta vez no se los va a permitir, pero ya cuando la iglesia desaparezca o desaparezcamos y comience la semana 70, los 7 años de la angustia de Jacob, ya van a tener permiso otra vez de hacer sacrificios ahí. En el Monte Santo van a poder reconstruir el templo, ¿sí? Y ahí se va a meter el anticristo. Todo permitido por Dios. ¿Para qué? Porque tiene también un límite de Dios de trato con ellos. Amén. Jesucristo nos lo advirtió hace 2000 años. Gloria a Dios. Dice la maldad. Dice, Jesús habló de los días de Noé y de Sodoma y Gomorra. Fueron 2 límites que Dios estableció hace 2000 años. La maldad, para estos últimos tiempos, Dios estableció un límite. Ahí en Mateo 24 hemos leído y hemos estado aprendiendo que hay un límite también para el regreso de Cristo, y que habría señales antes, y ya lo estamos viviendo. Por ejemplo, dice, ¿y serán como en los días de Noé? Pues yo quiero decirte que ya lo que estamos viviendo en el mundo ya está peor que en los días de Noé. Y dice, y el pecado de Sodoma y Gomorra, o sea, el pecado sexual que hay en el mundo, pues ya está peor que lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Ya el libertinaje sexual, el erotismo, la pornografía, hay más de 17 millones de páginas pornográficas en el mundo, la sensualidad desatada, relaciones sexuales con animales, los cantantes, las cantantes sacan toda clase de perversiones musicales, perversidad, inmoralidad sexual, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Por ejemplo, en Lucas capítulo 17, el Señor dijo que será, dice, y mi regreso, dice, será como en los días de Noé, que se daban, dice, y se daban en casamiento, se casaban. ¿Sí se recuerdan de esa cita? Está ahí en Lucas 17. Pues esa cita de que se daban en casamiento y se casaban, no se crea que eran matrimonios así normales entre hombre y mujer, no. Eran matrimonios, dice, entre ellos y ellas, dice una de las Biblias, dice así: se casaban ellos y ellas. Amén. Una de las traducciones bíblicas dice, se casaban ellos y ellas. Exactamente lo que está pasando en nuestros días. O sea, se está cumpliendo la profecía de Dios ya en nuestros días. Se casaban entre ellos, entre hombres y entre mujeres. Lo mismo que, por eso vino la maldad también antes del diluvio. La maldad creció precisamente también por ese tipo de pecado sexual. Igualito que Sodoma y Gomorra, lo mismo que estamos viendo. ¿Sí me estoy explicando? Miren, el diluvio sucedió hace aproximadamente 2500 años antes de Cristo. O sea, del diluvio fue aproximadamente hace 4500 años que pasó el diluvio. La población mundial en ese tiempo era mínima comparada con la población mundial que se desató en nuestra última generación. ¿Sí? Sí, miren, cuando vino Cristo, ¿saben cuánto era la población mundial aproximada? Que está registrado históricamente. Habría en el mundo aproximadamente 200 millones de personas. Cuando vino Cristo hace 2000 años. Ahora ya somos 7,800 millones de habitantes. Entonces, háganle cuentas. Si cuando vino Cristo hace 2000 años apenas había una población de 200 millones, ¿cuánto fue la población mundial que había cuando vino el diluvio? ¿Para cuánto les gusta? Eso fue hace 4500 años, no hace 2000 años. ¿Cuánto les gusta?
A ver, denme cifras. 10 millones de habitantes había cuando vino el diluvio. 20, 30. Yo les puedo asegurar que máximo. ¿Qué comparados? Pongámosle 30 millones de habitantes que vino el diluvio y se los llevó a todos menos a 8, porque se salvó nada más Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras. Se salvaron 8 en el que se subieron al arca de la salvación. Eran 30 millones de habitantes en el mundo. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues porque va a ser algo muy similar. A pesar de que en el mundo ya somos 7,800 millones, pues realmente muy pocos son los que se van a salvar, o los que nos vamos a salvar, primeramente Dios. O sea, proporcionalmente, esta última generación, muy pocos quieren salvarse por medio de la sangre de Cristo, por medio de ser transformados por el Espíritu, por medio de someterse a Dios. Muy pocos son los que buscan del Señor, es muy pocos. O sea, quiero darles a entender esto, y este es el llamado que estoy haciendo para que aceptes a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Amén. Relativamente va a ser algo similar. Muy pocos se van a salvar, muy pocos se van a ir en el arrebatamiento. Eso es lo que quiero enseñar. Una última cita está en Daniel 8, y con eso vamos a terminar. Daniel 8, 23 y 25, ahora que estamos estudiando el libro del profeta Daniel. Amén. Se lo recomiendo los viernes a las 7:45. Gloria a Dios, ya vamos en la 7ª lección. Gloria de la Escritura en la pared fue este viernes, y ya tenemos la próxima del próximo viernes. Amén. Dice así Daniel 8:23, dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro, que es el anticristo, entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, es con la fuerza del mismo Satanás, y causará grandes ruinas y prosperará, hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Ahí está hablando del pueblo de Israel. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Nuestro Señor Jesucristo. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Quiero que pongamos atención ahí donde dice llegar al colmo. Dice, cuando los transgresores, o sea, cuando los pecadores, cuando el mundo llegue al colmo. Esa palabra llegar al colmo viene del hebreo tamam, que significa completar, acabar, concluir, terminar, completar un periodo de tiempo establecido. Dice, cuando lleguen al colmo, dice, se levantará un rey altivo. Con esto termino, con esto que voy a decirles. El límite más evidente que en estos últimos días el hombre ha traspasado es el ataque que estamos viendo contra la familia creada conforme al modelo divino, conforme al matrimonio bíblico entre un hombre y una mujer, como se casaron ahí en el huerto del Edén. El que se quiera ya destruir a la familia conforme Dios la creó es un límite que quiero decirte, que me escuchen bien en este día. Es un límite que Dios no puede pasar por alto. Va a tener que intervenir ya muy pronto, porque ese límite Dios no va a permitir que se traspase, por lo menos durante mucho tiempo. ¿Sí me explico? Amén. Cuando cruzaron los límites los hombres terriblemente, llegó el juicio de Dios. Bueno, el juicio de Dios vendrá porque el hombre quiere destruir a la familia, y destruir a la familia conforme Dios la hizo es destruir a la sociedad, y destruir a la sociedad es destruir al mundo. Amén. Es un límite que Dios no va a permitir que sea traspasado. Gloria a Dios.
en la mayoría de los países del mundo, por orden y apoyo financiero de la élite, ya han sido establecidas leyes a favor de los matrimonios homosexuales, adopción de niños por matrimonios homosexuales, ya que por simple lógica, pues, y naturalmente las parejas homosexuales no pueden concebir. El objetivo de la élite es sencillamente reducir la población mundial. Eso es lo que ellos buscan. Dice, pero lo vamos a lograr ¿cómo? Pues que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres, así lo vamos. Y con el aborto y con muchas otras cosas vamos a lograr esto. Por ejemplo, en Estados Unidos ya acaban de aprobar una nueva ley en favor de matrimonios entre 3 personas. No sé si sabía esto. Ya se pueden casar 3 personas, triunviratos sexuales. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Monse? Allá en Estados Unidos, en Massachusetts, ya se pueden casar 3 hombres o 3 mujeres, o se pueden casar 2 mujeres y un hombre, o se pueden casar 2 hombres y una mujer, pero ya bajo las de la ley. En una escuela de Nueva York ya se le está enseñando a los niños a desechar las palabras papá y mamá. ¿Para qué? Para que nadie se sienta ofendido. Ya quieren deshacerse de la palabra papá y mamá. Ya no existe, ¿no? O sea, el papá puede ser la mamá y el mamá puede ser la papá, no importa el género. Esto es como escribió el profeta Daniel hace 2600 años. Llegar al colmo, traspasar los límites de Dios. Y lo único que puede esperar el mundo al traspasar los límites de Dios y a traspasar este límite que es el de la familia, lo único que el mundo puede esperar es el juicio del Dios creador. Amén. Jesús, nuestro Señor, ha estado estirando la liga lo más que ha podido por su amor y por su misericordia. Pero una liga, todos sabemos que tarde que temprano, ¿qué pasa? Si tú la jalas y la jalas y la jalas, ¿qué va a pasar? Se rompe. Se tendrá que romper. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios y pedir al Señor que nos prepare. Amén. Porque el hombre va a romper estos límites, los está rompiendo y por lo tanto Dios va a tener que actuar. Gloria a Dios. Póngase de pie y vamos a orar y darle gloria al Señor por esta palabra. Padre, te damos gracias en este día, gracias por la bendición de escudriñar tu escritura, tu palabra, gracias por bendecirnos, por hablarnos, Señor. Si el hombre ha decidido sobrepasar esos límites que tú has establecido, Señor, sabemos que viene juicio para el hombre, para el mundo, Señor. Gracias te damos, Señor. Dice que cuando llegara al colmo, Padre, se levantaría un hombre, Señor, terrible, el anticristo, como dice tu palabra, Señor. Pero gracias, Señor, queremos estar preparados, listos, Señor. Queremos estar sometidos a ti, a tu palabra, Señor. No queremos participar de las obras de las tinieblas, Señor. Queremos estar contigo. Gracias te damos, Señor. Nosotros respetamos los límites que nos has impuesto, Señor. Estamos sometidos bajo tu palabra, bajo tu presencia, Señor, bajo tus principios, Señor, nos sometemos a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por habernos puesto estos límites que son para bendición nuestra, para bendición de la humanidad. Nosotros no lo rompemos, nosotros te obedecemos porque te tememos, Señor, te respetamos y te amamos. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor Jesús, y te aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Jesús, por haber venido hace 2000 años y haber dado tu vida por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te recibimos como nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados y te damos gracias, Señor, por esta palabra, traspasando tus límites, Señor. Gloria te damos a ti, Señor. Aleluya. Amén.
Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga a todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias, bendiciones este domingo 28 de marzo. La paz de Cristo con todos. Y recuerden, tenemos reunión de oración. Solamente esta semana la vamos a tener el día martes a las 7:30, solamente por esta semana, por esto de las vacaciones de esta semana, que se le llama mayor, pero para el Señor todas las semanas son mayores, amén, porque Cristo murió por nosotros hace 2000 años y todos los días son mayores para el Señor. Entonces los esperamos martes a las 7:30 y el viernes tenemos el curso del profeta Daniel. La octava clase es Daniel en el foso de los leones. Amén. Dios los bendiga, los esperamos. La paz de Cristo con todos. Shalom. Si van a salir, pues háganlo con mucho cuidado. Amén. En estos días. Dios los bendiga. La paz de Cristo. Amén.